Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Ayer a esta hora les adelantamos que la Fiscalía pide más de 100 años de cárcel para un hombre de Barcelona que ofrecía en aplicaciones y en redes sociales poder violar a una niña de 12 años mientras él lo grababa. La menor estaba bajo la tutela de la Generalitat y hoy les podemos contar que el pedófilo irá a juicio dentro de un año, en primavera de 2026, y que mientras tanto el juzgado y los Mossos d'Esquadra siguen investigando a otra treintena de pederastas que acudían al piso de este individuo para violar a otras víctimas. José Luis Sastre, hola. Hola, buenos días. A la dimensión de lo que les contamos ayer a esta hora, un caso que remitía por sus características al de Pelicot en Francia, se suma la dimensión de lo que les contamos esta mañana, que fueron al menos 25 menores más las que pasaron por aquel piso donde habían montado lo que fuentes de la investigación llaman una especie de productora de pornografía infantil. Este hombre, electricista de profesión, citaba a los implicados en redes sociales y allí en su piso ocurrían los abusos que él grababa. Estamos hablando de decenas de menores agredidas en un piso de Barcelona y cuyas violaciones eran grabadas. Los expertos alertan de la gran demanda de este tipo de contenido y de cómo se distribuye a través de las redes sociales. Radio Barcelona, Andrea Villoria. El caso del electricista pederasta en Barcelona va mucho más allá de las agresiones a la primera víctima. Fuentes de investigación de los Mossos recuerdan a la SER que con su arresto destaparon una de las mayores redes de pederastia, una auténtica productora, dicen, de porno de menores. Hay al menos 25 víctimas localizadas de 12 a 17 años, sobre todo niños varones y de todas las clases sociales y orígenes, ya que en redes aparentemente seguras como Instagram, dicen los investigadores, hay un mercado oculto de prostitución infantil. Por eso los expertos piden más prevención. El que ens ha de portar a reflexionar és que hi ha una alta demanda de persones. Lo que debe hacernos reflexionar es que hay una alta demanda de personas que buscan pornografía infantil y es muy importante intervenir para que aquellos que se están iniciando tengan forma de parar, dice la SER Núria Iturbe, psicóloga del programa Prevensi, que trabaja con personas con inclinaciones pedófilas. Estados Unidos y China dan aliento a los mercados de todo el mundo con la tregua de 90 días en la guerra arancelaria que Trump declaró hace más de un mes. El presidente de los Estados Unidos ha dado marcha atrás también con China. Va a rebajar los aranceles a los productos de ese país del 145 al 30%. Durante los próximos 3 meses, China va a responder bajando los suyos del 125 al 10%. La primera reacción ha estado en las bolsas. Esta madrugada las asiáticas han abierto al alza y ayer se notó sobre todo en las estadounidenses. Desde que Trump apareció en los jardines de la Casa Blanca con aquella tabla de aranceles que imponía país por país, Wall Street ha sufrido varios desplomes históricos y anoche, después de semanas de recuperación, las bolsas cerraban con subidas importantes gracias a ese anuncio. En Europa, los mejor parados fueron el sector del automóvil y la moda. Jordi Fàbrega, buenos días. Buenos días. Ha habido euforia contenida, pero al fin y al cabo euforia en los mercados tras este primer acuerdo entre Estados Unidos y China. Wall Street ha sido quien más lo ha celebrado, especialmente el Nasdaq, que ha subido más de un 4,3% y ha entrado en lo que técnicamente se llama mercado alcista, porque si sumamos las subidas del lunes a lo que ya había acumulado las últimas 2 semanas, ha recuperado más de un 20% en el último mes. En Europa, la consecuencia de ese acuerdo ha sido más moderada, con avances especialmente de las empresas de automóviles y con el IBEX 35 en España subiendo un 0,7% y marcando otra vez su nivel más alto desde mayo de 2008. Y junto a las bolsas, lo que también ha subido con fuerza ha sido el dólar, más de un 1%, y el petróleo, que ha rebotado más de un 3% a medida que se disipan los temores de recesión. Está empezando el martes, es 13 de mayo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El acuerdo entre China y Estados Unidos no solo ha sido bien recibido en las bolsas de todo el mundo, también en las instituciones europeas. Bruselas da la bienvenida a esa rebaja arancelaria, pero mantiene la prudencia. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Para Europa la desescalada entre Estados Unidos y China es una buena señal, pero a la espera de cómo evolucionan las negociaciones para la zona euro, van a seguir preparando el paquete de contramedidas por si las conversaciones terminan fracasando. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. El acuerdo genera expectativas en Bruselas, que da la bienvenida a cualquier paso que vaya en la dirección contraria a la imposición de aranceles. Decía el portavoz del Ejecutivo Comunitario, un acuerdo que se ha colado en la mesa de discusiones del Eurogrupo, cuyo presidente Pascal Donoghue daba la bienvenida a ese acercamiento y defendía que la Comisión está gestionando de forma apropiada las negociaciones con Washington. En la misma línea, el ministro español Carlos Cuerpo. La respuesta de la Comisión Europea es consistente. Nosotros seguimos tendiendo la
mano a una negociación. Las negociaciones entre Bruselas y Washington siguen a nivel técnico y político. Y este martes viaja a Estados Unidos la vicepresidenta para la soberanía tecnológica, Henna Virkkunen. Y aunque todavía su agenda no está confirmada, la visita se realiza con el telón de fondo de las multas de la Comisión a los gigantes tecnológicos estadounidenses. Y tras mantener una conversación telefónica la semana pasada con Zuckerberg, el CEO de Meta, sobre el cumplimiento de las leyes europeas de servicios y mercados digitales. En Ucrania, Zelensky acelera su agenda diplomática cuando faltan apenas 2 días para que viaje a Turquía, donde ha citado a Putin en un encuentro cara a cara. A la espera de una respuesta del presidente ruso que no llega, los bombardeos continúan y Estados Unidos sigue presionando para que negocien la paz. Trump se plantea incluso presentarse el jueves en Turquía y esta madrugada su secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado conversaciones con varios ministros de Exteriores europeos. El enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, está en Dnipro, una de las ciudades más grandes del país, donde esta noche no han dejado de sonar las alarmas. Nico, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, aquí son las 8:06 de la mañana y en estos momentos hay varios ataques en marcha con drones en esta zona del este, en la región de Dnipro. Aquí son drones kamikaze y en la zona central del país, como Vinnytsia y Mykolaiv en el sur. Y de momento los ucranianos afirman que están siendo todos interceptados. Rusia, como dice, sigue haciendo oídos sordos a las peticiones de alto el fuego, mientras en el tablero de las negociaciones hay mucho escepticismo. Olga Tarnowska es analista política. Estambul para Putin obviamente es volver a su ultimátum de siempre. Putin lo que quiere es que Ucrania capitule. Putin lo que va a hacer es seguir liando, seguir engañando y seguir intentando ganar el tiempo. En el frente los soldados tienen muy claro que esto no va a parar a corto plazo, como Herbie, artillero. Asegura que no ha cambiado nada en los últimos días y que aquí no ha habido ningún tipo de tregua, mientras Zelensky multiplica sus contactos. Ha confirmado a Erdogan que el jueves estará en Estambul y que esperan allí contar con la presencia de Donald Trump. Después volvemos a Kiev, a Ucrania. Nico, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy, noticias. SER Podcast. Y en España la crónica política se escribe por el adelanto que ha hecho Feijóo del Congreso Nacional del Partido Popular. Lo adelanta casi un año. Será el próximo 5 y 6 de julio y dice el líder popular que lo hace por si acaso. Tenemos que salir de esta trampa política que lo ha convertido todo en absurdo e inútil. Tenemos que activar el modo futuro al 100% porque no hay un solo minuto que perder. En Génova niegan que el adelanto se deba a la presión que estaban ejerciendo algunos de sus líderes territoriales, en especial Isabel Díaz Ayuso, que ayer mismo, y horas antes del anuncio de Feijóo, le estaba pidiendo que acelerase el congreso de su partido. Mientras el PSOE acusa al PP de ampararse en los mensajes privados de Sánchez con Ábalos, que está publicando el diario El Mundo para hacer daño al presidente. Esther Peña es la portavoz socialista. Abandonen toda esperanza de doblegar a este partido y a este gobierno, ya sea atacando a nuestras sedes o atacando a nuestros líderes. Mi grupo de primos es más interesante y más animado que las filtraciones y los mensajes que hemos podido ver estos días. Hoy El Mundo publica nuevas conversaciones de 2020 y 2021 entre Sánchez y Ábalos con comentarios sobre Pablo Iglesias o Margarita Robles. En Valencia, la jueza que investiga la gestión de la Dana ha rechazado citar a la periodista que comió con Mazón en el Ventorro la tarde de la tragedia. La magistrada ha vuelto a explicar, como ya ha hecho en varias ocasiones, que no puede desviar la investigación exclusivamente hacia la actuación del presidente valenciano porque está aforado. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. La juez recuerda además que Mazón no es parte en el procedimiento y que la declaración como testigo de la periodista estaría relacionada con la localización y actuación del presidente durante ese día 29 de octubre. Así que la investigación se desplazaría sustancialmente hacia lo que hacía el presidente, lo que indicó, comunicó o con quién durante las horas en las que parece ser como con la testigo. Ello, como ha expresado en anteriores resoluciones, no es factible por la condición de aforado de Carlos Mazón, al que, recuerda, se le ha ofrecido declarar voluntariamente como investigado, es decir, con todas las garantías en varias ocasiones, y las ha rechazado. Y hoy, además, en la agenda del día, la cita que se van a dar médicos de familia, pacientes, psicólogos y especialistas para visibilizar el problema de sueño que hay en España. Es como una epidemia. Casi la mitad de los pacientes de atención primaria duermen mal. Marina Fernández. El insomnio es un problema de salud con riesgos asociados cardiovasculares, de hipertensión, diabetes, deterioro cognitivo, y en España la mitad de la población duerme mal a diario, según una encuesta de 40dB para la SER que tiene su reflejo en las farmacias. En una de Usera, Madrid, nos atiende Manuel Camaño. Muchas consultas sobre melatonina y sobre compuestos con valeriana,
productos que no requieren receta. Pero el mal sueño continuado a donde debe llevarnos es a la consulta del centro de salud, como recuerda Pablo Caballero del Consejo de Colegios de Farmacéuticos. Si existe un problema, se trata de no enmascararlo. Al final, bueno, pues si el insomnio dura varias semanas, debe haber un diagnóstico para ver qué está pasando. Para dormir bien y suficiente, la ayuda farmacológica debería ser el último recurso. Lo primero es tener un entorno, un horario y unos hábitos saludables. Y ese es el llamamiento que hoy van a hacer especialistas en sueño y salud mental. Y un último asunto. Anoche encontraron en Cartaya, en Huelva, el cuerpo del presunto asesino de Rocío, víctima de violencia machista, que fue asesinada en su casa el pasado 23 de abril. Lo avanza esta mañana Huelva Información. El cadáver del presunto asesino estaba colgado de una higuera y en avanzado estado de descomposición. Aún queda pendiente la confirmación forense de su identidad, pero la Guardia Civil lo buscaba desde la desaparición de la víctima. Tramo de radio y vamos a viajar hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Elena Carazo. Elena, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y hasta Baleares, en Radio Mallorca, está Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, buen día. Vamos a explicarles algunas noticias de estas dos comunidades, como el descubrimiento de que en la provincia de Sevilla, Elena, existió una población durante la Edad de Bronce, o sea, hace 5.000 años, liderada por mujeres. Sí, un estudio de la Universidad de Sevilla y la de Norwich reconstruye cómo era la vida de los habitantes de la península ibérica en la Edad del Cobre, donde el liderazgo femenino pues fue clave y como curiosidad se organizaban en torno a grandes monumentos, como es el caso del yacimiento de Valencina, en una ubicación en la que dominaban la desembocadura del Guadalquivir. Entre las grandes construcciones que realizaban, por ejemplo, donde se enterró la señora de Marfil, que está considerada la primera gran lideresa conocida de Iberia por el rico ajuar con el que fue enterrada, incluso con atuendos realizados con cuentas de conchas marinas o pieza de cobre. No se ha encontrado a ningún señor que se enterrara como la señora de Marfil. Y eso demuestra de que era una población, una lideresa, 5.000 años, liderada por mujeres. No sabemos qué pasó después. Exacto. ¿Y qué pasó con los señores? Mamen, ¿le cobran 2 euros por no pedir entrante en un restaurante? Sí, les ha pasado a 2 mallorquines en un restaurante del puerto de Pollensa. Cuentan que al mirar la cuenta comprobaron que les habían cobrado 2 euros bajo el concepto no starter en inglés. La pareja acudió al local el domingo, pidió 2 platos, 2 panes, 2 bebidas y al pedir la cuenta, pagar y mirar el ticket vieron pues que les habían cobrado por no pedir entrante. Contaban al diario Última Hora. Al preguntar a los camareros por ese extra, por lo visto no entendían español, hablaron con otra compañera y que les dijo que a lo mejor era por el IVA. Pues no era por el IVA, después de hacer los cálculos y finalmente decidió devolverles el importe. Dijo que como no sabía muy bien cuál era ese concepto y no estaba su jefe, que prefería darles el dinero. Aunque lograron Ángels recuperar el dinero, lamentan que se lleven a cabo estas prácticas y se preguntan a cuántos más se lo habrán hecho y no se habrán dado cuenta. Desde la OCU dicen que es necesario destacar en la carta del restaurante no se hacía ninguna mención a este extra y que en el caso de aparecer, desde luego, tampoco sería ilegal. Que en el caso de sufrir alguna de estas malas prácticas, hoja de reclamaciones, pruebas del problema y desde luego pues una fotografía, si no, no se podrá reclamar. Claro, y sobre todo revisar el ticket cuando se vaya a pagar la cuenta. La Agencia Espacial Europea ha invitado a un grupo de alumnos de un colegio público de Alcalá del Río, en Sevilla, a visitar sus instalaciones en Alemania. Sí, se trata del colegio público San Ignacio del Viar, de la localidad sevillana de Alcalá del Río, que está disfrutando ya de esta invitación que han recibido de la Agencia Espacial Europea para visitar las instalaciones del centro de operaciones que tienen en Frankfurt, donde van a presentar su proyecto de constitución escolar lunar. Un proyecto en el que los niños plantean, Ángel, cómo sería gobernar la Luna. Lo han hecho alumnos de 5º y de 6º de primaria. Hoy van a visitar, por ejemplo, el Centro de Adiestramiento de Astronautas en Colonia. Herminio Rodríguez es el profesor coordinador de esta iniciativa. Siguiendo un poquito los pasos de Sara García y Pablo Álvarez, el miércoles vamos a la Escuela Europea de Frankfurt, viendo esa conectividad con el ámbito educativo. Se van a adherir la Escuela Europea de Frankfurt a nuestro proyecto. Así que en unos años, pues yo creo que vamos a contar los astronautas sevillanos que van a la Luna o sabe Dios a dónde. Desmantelada una banda de narcotraficantes
un pequeño error que tuvieron. Aparcaron el coche en el garaje de un policía nacional. Sí, debía ser un poco torpe. Lo cierto es que cuando el propietario del turismo llegó al lugar, el funcionario notó un olor que le resultó sospechoso. Cuando llegó quien tenía ahí el automóvil aparcado, pues muy nervioso, dice, le instó a abrir el maletero y allí pues encontró varias bolsas de rafia de supermercado llenas con resina de hachís. Le pidió que le mostrara las llaves que tenía y había entre las llaves había la de un trastero del edificio. Dentro del trastero 82 kilos de resina de hachís, 300 gramos de cocaína. Bueno, el sujeto no vivía en la finca, pero bueno, le había alquilado el trastero a una vecina y finalmente pues derivaba en la detención de este individuo y desde luego su posterior ingreso en prisión. Se prosiguieron las investigaciones, Ángels, y finalmente se pudo ver que era una banda dedicada al narcotráfico. No miro quiénes eran los vecinos. Mamen, Elena, gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos invita a ir al teatro. Antes de empezar una historia, siempre hay que leer un libro. ¿Sabéis cuál? El libro Guinness de los récords. Porque en él se encuentra el mayor número de cosas excepcionales del mundo real. Hoy recomendamos el debut en la dirección teatral del guionista de La Ruta, Roberto Martín Maiztegui, y lo hace con Los Brutos, que se puede ver estos días en el Centro Dramático Nacional. Un texto que nos cuenta el viaje de un chico de barrio que consigue dedicarse a lo que más quiere, al cine, y al que interpreta tras el exitazo de los años nuevos Francesco Carril. Es un tipo que, ha crecido en un barrio, pero ahora tiene una vida estupenda, ha vendido muchas películas, muchas series que le han ido muy bien, pero ahora quiere hacer una película distinta, ¿no? Y que le lleve a un gran festival, ¿no? Lo que pasa es que en ese camino es cuando aparecerá su vida, sus orígenes y su barrio. Y es en esa vuelta al origen donde se reencuentra con ese tío suyo que tanto significó para él, con sus amigos de la infancia, con su primera novia, y que descubre que no está tan lejos como él cree y que en cierto modo son parte de suyo del presente. Nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra vida pasada de alguna manera conforma quienes somos. Y luego por otro lado que por mucho que queramos no podemos obviar o olvidar nuestros orígenes, ¿no? De alguna forma, de dónde venimos. Los Brutos reflexionan sobre cómo nos contamos, quiénes somos, qué y quiénes dejamos atrás, pero también sobre el derecho que tenemos a inventarnos nuestra propia vida. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.